Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Como ustedes ya saben, yo soy Jussiane Festa, fundadora y directora general del Instituto Chalet. Es un gusto y un placer compartir este tiempo, este espacio nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión para hablar del nuevo ciclo de Masterclass que impartirá en 2024 nuestro querido profesor, el doctor Adolfo Reutemann, ya aquí presente. Pero antes de darle la bienvenida y que pueda platicar con ustedes, quisiera presentarlo de manera formal. Así que bueno, el doctor Adolfo Reutemann nació en Argentina, donde obtuvo la licenciatura cum laude en antropología y el título de profesorado en historia en la Universidad de Buenos Aires, graduándose asimismo como rabino en el Seminario Latinoamericano Marshall Meyer. Posee un máster cum laude en religiones comparadas y se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde el año 1994 sirve como curador de los rollos del Mar Muerto y es director del Santuario del Libro en el Museo de Israel. Le fueron otorgados varios títulos y honores y en el año de 2017 fue nombrado miembro honorario de la Academia de Diálogo, Ciencia y Fe por la Universidad Pontífice de México. Ha realizado numerosas publicaciones y escrito varios libros, siendo los títulos en español más destacados Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, del tabernáculo al templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, los judíos en la antigüedad dentro del marco de la serie de historias mínimas del Colegio de México. Su último y más destacado trabajo es el de ser el editor general del Pesher Habacuc, la clave de la profecía en los rollos del Mar Muerto. Hecha la presentación formal, quisiera hacer una pequeña introducción al nuevo ciclo de Masterclass que se titula de Enoch a Juan, la profecía en el judaísmo y cristianismo antiguos. Como ustedes deben saber, el género literario del Apocalipsis se caracterizó por presentar en un contexto narrativo visiones en las que un ser celestial revela a un visionario secretos relativos al tiempo o al espacio y se constituyó en un género fundamental de la literatura judía de la época del Segundo Templo. Así que estas masterclass nos llevarán a conocer en profundidad no solamente los dos libros que ya en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento adquirieron las características de apocalípticos, sino otros dos que podemos considerar apócrifos o no canónicos, pero no por ello menos representativos de la realidad judía de aquello entonces. De esta manera, el estudiante podrá comprender por qué se gestaron estas ideas en el entorno social, político, religioso de la época y cómo se articularon las mismas en la tierra de Israel, pero dentro de un marco mucho más amplio como fue la civilización greco-romana. Su vinculación con los grupos sectarios de comienzo del siglo I de la era común, como así también las ideas mesiánicas que se gestaron a partir de dichos grupos. El doctor Adolfo Reutemann analizará el libro de Enoch, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis de Abraham y el libro de Apocalipsis de Juan, en 4 masterclass por la duración de 3 horas, cada una enfrentando de este modo un nuevo desafío, tal y como hizo exitosamente durante el año de 2023 en el ciclo de masterclass titulados de Eva Salomón, Luces y Sombras de los Antepasados de Israel. Doctor Adolfo Reutemann, sea bienvenido nuevamente al Instituto Shalem y a esta entrevista sobre su nuevo ciclo de Masterclass. Hola, buenas tardes aquí desde Israel, Jussi, un gusto estar en contacto. El gusto es nuestro de recibirte nuevamente. Como venía ya comentando en la introducción de la entrevista al público, tenemos novedades para 2024 y como ya les adelanté un poquito de qué se trata, quisiera empezar, si te parece bien, con las preguntas que tenemos preparadas. Sí, por supuesto, gracias. Bueno, como todos saben, durante el año de 2023, el doctor Adolfo Reutemann impartió un ciclo maravilloso de masterclass donde se ocupó
nada más y nada menos que de las luces y las sombras de los personajes más icónicos de Israel antiguo, que por cierto, tenemos que mencionar que fue un éxito total estas masterclass. Ahora bien, doctor Adolfo, ¿por qué decidió hablar en el próximo año de la literatura apocalíptica? Bueno, tengo que decir que yo veo la plataforma del instituto como un lugar muy apropiado para entrar por caminos a veces o desconocidos o, digamos, poco trillados para el público. De la misma manera que la serie de masterclass que brindé sobre personajes de la literatura bíblica, tratando de explorar aspectos generalmente poco tratados o conocidos, ¿sí?, de estas figuras que son conocidas como figuras bíblicas, pero traté de explorarlo también por medio de los escritos apócrifos, de escritos de los rollos del Mar Muerto, por medio del arte. Es decir, traté de buscar nuevos horizontes. Me pareció que podía ser una buena oportunidad esta vez también, en el marco de este formato de masterclass, de entrar en un campo que considero va a interesar mucho al público, que es la literatura apocalíptica. Precisamente un término, un concepto que muchas veces se lo oye en las noticias, en los diarios, cuando se habla de la realidad incluso actual, pero que realmente detrás de ese término creo que muy poca gente desconoce la literatura apocalíptica, este género literario que nace en el judaísmo intertestamentario y que sin duda tiene un peso enorme en la religiosidad de Occidente. Así que precisamente por ser un término conocido, pero en realidad un contenido desconocido, me pareció que el instituto puede ser realmente un buen marco para explorar este concepto. Bueno, de antemano te agradecemos la honra que nos proporciona al elegir la plataforma del Instituto Shalem para impartir estos tipos de contenidos, ¿no? Así que súper agradecidas, Mirta y yo, contigo por elegir estos temas, ¿no? Ahora bien, hablemos de los contenidos de esta masterclass, Adolfo. En el siguiente ciclo de masterclass que eligió analizar, son 4 libros de carácter apocalíptico. Estos libros son el libro de Enoc, el libro de Daniel, el Apocalipsis de Abraham y el Apocalipsis de Juan. Es decir, libros que pertenecen tanto a la Biblia hebrea como al Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué eligió estos libros precisamente? Bueno, por varias razones. Primero, porque en la tradición judeocristiana y específicamente en los escritos sagrados, 2 de los 4 libros que voy a tratar son conocidos como libros inspirados o divinos, como el libro de Daniel en la Biblia hebrea, o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, o el Apocalipsis de Juan, o el libro de la Revelación, que es el último libro de la colección de los escritos neotestamentarios. Es decir, que por un lado, el curso parecería ocuparse de cosas que son conocidas por el público. Sin embargo, la manera en que los voy a tratar y en el contexto que voy a colocar estas obras, creo que puede ser de gran, digamos, sorpresa para el público. Por ejemplo, el orden del curso tiene como eje la cronología. Wow. Es decir, que voy a comenzar primero con los escritos enóquicos.
Y aquí, si me permitís, voy a hacer solamente una salvedad. Generalmente nosotros hablamos, y puede ser que el público conozca o haya leído alguna vez fragmentos o secciones de lo que conoce el Uno Enoc o la versión etíope del libro de Enoc. Claro. Pero en realidad el libro que nosotros conocemos como libro de Enoc es una obra que como tal la conocemos en los marcos de la iglesia de Abisinia o de Etiopía, en su formato final, que es en su lengua etíope. Pero ese libro en realidad es una antología que comprende obras que originalmente eran independientes, como es el libro de los vigilantes, o en otro caso, por ejemplo, el libro de las parábolas, o el libro astronómico, que hoy forman parte de lo que llamamos el Enoc etíope, pero originalmente eran escritos independientes en derredor de una figura, por cierto, enigmática, que conocemos en la Biblia hebrea, que es Enoc, un personaje mencionado en Génesis 5. Y los escritos más antiguos del género apocalíptico que conocemos tienen como origen la literatura enóquica. Conocemos, por ejemplo, manuscritos que se preservaron en los rollos del Mar Muerto de estos escritos enórquicos del siglo III ante nuestra era, que obviamente no son los originales, sino simplemente copias antiguas de una obra que probablemente ya existía para el siglo III, por ahí partes de ella en el siglo IV. Y entonces me pareció que este primer momento de la literatura apocalíptica es un momento que generalmente el público no conoce. Pero la idea, también quiero aclarar, no es simplemente centrarme en el libro como obra, en donde hablo de la estructura literaria, donde hablamos de los temas, donde hablamos de la literatura, donde hablamos de la teología. Lo que me parece no menos fascinante, es entender esta obra en un contexto histórico, social, religioso. Es decir, que la obra en realidad es un emergente de una realidad del judaísmo de esos años, algo así como la época persa o el paso de la época persa a la obra, a la helenística, que es realmente lo que le da a esta obra coherencia. Y esta obra, estas secciones de Enoc, se van creciendo con el tiempo, porque tenemos secciones de Enoc probablemente del siglo I de nuestra era, que ya estamos en época romana. Es decir, que Enoc nos sirve como una ventana a través del cual nosotros podamos entrar en el mundo del Apocalipsis. Luego vendrá realmente el libro conocido, entre comillas, como es el libro de Daniel, que forma parte de la colección de los escritos bíblicos, pero por cierto es la obra más moderna de todos. Probablemente es la última obra que entró dentro del canon de la tierra de Israel, el canon palestinense, allá por el siglo II antes de nuestra era. Ya estamos en época de los griegos. Y es un libro enormemente complejo. Y por cierto, la parte apocalíptica de Daniel es solo la segunda parte, no la primera. Es decir, en sí mismo la obra es compleja desde el punto de vista literario, lo que nos va a permitir ver de qué manera la literatura apocalíptica ahora va tomando nuevos rumbos. Luego nos centraremos en una obra que considero que la enorme mayoría de los futuros participantes de este curso nunca oyeron, como es el Apocalipsis de Abraham, que es una obra que forma parte de lo que llamamos los libros pseudoepigráficos, que nos llegó en una lengua muy
muy esotérica, como es el eslavo eclesiástico, en manuscritos del siglo X de nuestra era, transmitido por los bogomiles, que es una secta cristiana del centro de Europa. Es decir, me imagino que cada uno de los términos que utilicé hasta ahora, el público dice, pero no sé de qué me está hablando, Adolfo. Bueno, ese es el objetivo del curso, descubrir una obra desconocida, en este caso totalmente nueva en sus términos, en sus contenidos. Puedo decir, para interesar al público, que esta obra es una labor muy importante en la historia, no solamente del Apocalipsis, sino en la historia de la mística judía. Claro. Es decir, que por lo tanto, gente que se interesa por otros temas puede ser que encuentre interés en esta obra. Y finalmente, otra obra probablemente próxima del punto de vista cronológico es ya la conocida, por lo menos formalmente, el Apocalipsis de Juan, una de las obras más difíciles de comprender de los escritos del Nuevo Testamento, y que obviamente en este caso se conecta directamente con los comienzos del cristianismo y la manera en que el cristianismo, centrado en la figura de Jesús, es interpretado y comprendido en términos apocalípticos, ¿sí? Así que en ese sentido creo que el curso, obviamente limitado en el tiempo, porque van a ser solamente 4 encuentros y cada uno de los temas va a ser uno de ellos, pero creo que de alguna manera va a ser como si fuera un esqueleto que va a permitir sostener el conocimiento sobre la literatura apocalíptica y en última instancia articularse con el judaísmo y el cristianismo antiguos. Totalmente. Bueno, son 4 encuentros, pero 4 encuentros de, como es de costumbre, las masterclass 3 horas cada uno. Así que, si bien estos libros se pueden armar todo un diplomado, un seminario solamente de cada uno de ellos, creo que el doctor Adolfo le va a dar una muy buena estructura, cimientos, fundamentos para que a partir de ahí se pueda entender un poco mejor la literatura. Y por supuesto todos libros simplemente fascinantes, súper interesantes. Y hablamos, Adolfo, de qué libros y un poquito del contenido de cada uno de ellos. Sin embargo, quisiera preguntarte si nos quieres adelantar un poquito cómo vas a tratar estos libros en las masterclass. Bueno, es cierto que para cada uno de ellos voy a tener 3 horas, pero como podés entender, y me imagino que el público puede suponer, son temas muy complejos, en donde voy a tener que también reducir, en este caso, el alcance del tratamiento para que finalmente en esa clase podamos, como resultado, comprender o tener una idea mucho más clara de lo que tratamos. Puedo decir que desde el punto de vista metodológico, la línea que voy a seguir es la que ha caracterizado mis clases en el pasado también en el instituto, que es del tipo crítico histórico. Es decir, mi idea no es promover ninguna creencia en especial, ni justificar algún dogma de fe, ¿sí? En el caso específico de los libros apocalípticos que forman parte de los escritos sagrados. Mi perspectiva es el de un historiador de las religiones que quiere entender esos textos como testimonio cabal de las esperanzas escatológicas de hombres, de comunidades que están dentro de esos libros, y en última instancia, por medio de esos libros, poder entender a hombres como nosotros, que vivieron como nosotros en épocas turbulentas,
y que como nosotros también querían entender el caos en el que ellos estaban viviendo. Y ese intento de estos hombres es lo que nosotros vamos a explorar a lo largo del curso, que de alguna manera mi intención, si se quiere, final, es superar los límites de la literatura para entender el alma de esas personas, que se esconde en los libros, y de alguna manera establecer un vínculo metatemporal con hombres como nosotros, que también querían entender una realidad compleja, sometida a guerras, a turbulencias políticas, a crisis sociales, y en ese sentido puedo decir que de alguna manera estos textos tienen que ver con el hoy nuestro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Más que estoy ansiosa por empezar, porque voy a poner a prueba, Adolfo, algo que nunca te he dicho, qué tan lejos he podido llegar en la comprensión de estos libros que han sido para mí en un pasado como estudiante puntos claves para estudiar, para tratar de entender. Y tengo muchos escritos guardados de mis estudios y va a ser maravilloso poder escucharte y ver qué tan cercana llegué al entendimiento de esta literatura. Pero bueno, te comento que nosotros tenemos, como ya bien lo sabes, muchos estudiantes frecuentes en el Instituto Shalem y muchos otros que son seguidores suyos. La pregunta sería, ¿cómo los ayudará en este ciclo de masterclass eh, a incrementar su conocimiento de la realidad judía que vivieron los autores de estos libros y, bueno, que los llevó a manifestar estas visiones apocalípticas? Mira, yo creo que con mucha humildad puedo decir que este curso, estas masterclass, puede servir para poner orden en el desorden. Porque tengo que suponer que los futuros estudiantes ya oyeron algunos cursos míos, participaron en el curso de otros profesores, sean en este instituto o en otros marcos virtuales o presenciales. Pero el gran problema que he encontrado no es tanto que la gente no conoce ciertos temas, sino no sabe dónde ponerlos en el orden correcto. Claro. Es decir, uno hoy se encuentra a veces casi superado por la masa de información que nos llega por medio de los libros, por medio de las conferencias, de los YouTube, ¿sí? De las clases presenciales. Es decir, mucho de la gente ha leído sobre estos temas. El problema es que cuando uno le pregunta sobre un tema específico, comienza a titubear. ¿Por qué? Porque no sabe cómo articular la información, cómo tiene que ser entendida. Y yo creo que, por lo menos humildemente, lo que aspiro es no solamente de transmitir nuevos conocimientos, sino incluso los conocimientos que ya fueron alguna vez aprendidos, puedan ser ahora organizados de una manera que le permita comprender no solamente la obra específica, sino la realidad en la que esas obras nacieron. Es decir, que el estudio de la apocalíptica es una excusa para el estudio, para, digamos, podernos sumergir en un verdadero mar de información, como es la época intertestamentaria, que hay que recordar. No solamente cuando hablamos de esa época hablamos de judaísmo, hablamos de cristianismo, hablamos de la época grecorromana, hablamos de filosofía, hablamos de teología, hablamos de muchos temas a la vez. Y de alguna manera entonces estos temas son como si fueran el ancla, ¿m?, que nos va a permitir orientarnos en ese mundo tan rico pero tan caótico a la vez. Claro, y el estudio de estos libros, de esta literatura también
Adolfo, y lo personal me ha hecho entender a otros libros, que después, Claro, teniendo más contexto y más entendimiento, cuando uno se pone a leer otros libros bíblicos o extra bíblicos, también puede llegar a entender mucho mejor. Así que, claro, porque por ejemplo, mira, yo obviamente primero voy a tratar, como dije, libros que desde el punto de vista de género literario caen dentro de lo que nosotros llamamos ahora la literatura apocalíptica. claro, Pero, por ejemplo, hay libros que no son técnicamente hablando apocalipsis, pero el contenido de ellos o partes de ellos son apocalipticistas. Y ahora decís, Adolfo, me estoy confundiendo. Ese es otro término, o es acaso el mismo. No, son dos términos diferentes. El apocalipsis es un género literario con rasgos definidos, pero tenemos temas apocalipticistas, como por ejemplo el tema de la predestinación o el tema de la división de este mundo y el otro mundo o el tema del dualismo, que pueden aparecer en obras apocalípticas, pero pueden aparecer en obras de otro tipo de género literario. Por ejemplo, una de las obras que vamos a conocer a lo largo de este curso, que va más allá de los 4 libros específicos, es el libro de los jubileos, que es una obra fundamental del judaísmo intertestamentario, probablemente compuesto en algún momento del siglo segundo antes de nuestra era, que desde el punto de vista de género literario es lo que llamamos una paráfrasis o una versión reescrita de las escrituras. Pero tiene elementos apocalipticistas que lo conectan con la literatura apocalíptica, a pesar de no ser de ese género. En otras palabras, para no confundir más a la gente que nos está oyendo, el curso tiene por objetivo también servir de puerta de entrada a la literatura, el pensamiento, la religión judía y, como dije, cristiana de la época grecorromana. Y en ese sentido, el, el, el tema del Apocalipsis, dado que es clave para entender a grupos de esa época, nos puede servir precisamente como un recurso válido, precisamente para ampliar nuestro conocimiento sobre unas épocas centrales en la historia de Occidente. existen más libros con impronta. Por supuesto, por, por supuesto, es decir, yo también cuando tenía que elegir, había que decidirme por alguna obra y dejar de lado otras. Pero te doy el caso, tenemos una obra muy importante de finales del judaísmo intertestamentario, que es el conocido como el Esdras cuarto. Es una obra apocalíptica, probablemente muy cercana en el tiempo al Apocalipsis de Abraham, como por ejemplo tenemos el Apocalipsis, tenemos la obra siríaca de Baruch, o tenemos el Apocalipsis griego de Baruch, que en la tradición Baruch era el secretario, el amanuense del profeta Jeremías, el profeta que está asociado con la destrucción del primer templo, ¿sí? Y en este caso son obras que probablemente la versión del Baruch siríaco tiene relaciones literarias con Esdras IV. Son obras de finales del siglo I, comienzo del siglo II en nuestra era, que obviamente no había lugar en este curso, pero puede ser que en el futuro podamos tratar estas obras si realmente el público encuentra interés en estos temas. Sí. Exactamente. ¿Considera que la apocalíptica fue un género literario perteneciente solo a la época en que los libros fueron escritos o de pronto podemos encontrar en ella un mensaje aleccionador para nuestros días tan tumultuosos y violentos? Bueno, Jussi, en una respuesta anterior comencé a referirme a eso. Estas obras, como dije, escritas a lo largo del tiempo,
materiales que nacieron allá en el paso de la época persa a los orígenes del helenismo en el Oriente, o como es el caso del libro de Daniel en la plena crisis de las persecuciones de los griegos a los judíos en la tierra de Israel en el siglo II, o el Apocalipsis de Abraham y el libro de Apocalipsis de Juan, final del siglo I, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Son obras que reaccionan a su realidad de crisis. Y la crisis puede ser de todo tipo. Puede ser crisis política, puede ser crisis militar, puede ser crisis social, religiosa. Y los hombres no aceptan simplemente vivir en el caos, sino que pretenden, a veces infructuosamente, de darle coherencia al caos. Y en ese sentido, entonces, si de crisis estamos hablando, nosotros vivimos también en un mundo en crisis. Sea con las guerras hoy que tenemos en pleno Europa, la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra que tenemos en estos momentos en la tierra de Israel, que obviamente no sabemos para el día de hoy cuándo se habrá de terminar y de qué manera se habrá de terminar. En general vivimos en un mundo que se ve asolado por las tensiones políticas y sociales, la lucha de poderes entre potencias a nivel global. Tenemos por un lado un mundo asolado por la pobreza, mientras que hay grupos, una gran minoría, pero grupos al fin enormemente ricos, que básicamente nos recuerdan crisis del mundo antiguo. Es decir, obviamente hoy las crisis son globales. Cuando se hablaba hace 2000 años del fin del mundo, era una idea, digamos, que forma parte de la imaginación religiosa. Hoy hablar del fin del mundo no es imposible. Frente a la crisis climática, frente al número de países que hoy tienen poder nuclear, la posibilidad de la destrucción del mundo no es una teoría. Es más, países como los Estados Unidos y Rusia pueden destruir varias veces el mundo. Y por lo tanto, frente a esa sensación de desorden, de caos, que viven las sociedades modernas en general, quién más o quién menos, como a veces lo he dicho y lo he escrito, digo, hablar sobre el futuro lo dejo para los futurólogos o los adivinos. Para los historiadores tenemos una sola manera de poder ver el futuro, que es mirando al pasado. No porque sepamos qué es lo que va a pasar, porque por supuesto no lo podemos saber, pero sí sabemos lo que pasó. Y como los hombres son siempre hombres, si nosotros podemos ver o entender circunstancias, realidades en el pasado, podemos, por ejemplo, comprender mejor el presente y por lo menos imaginar cómo puede llegar a pasar o suceder en el futuro a partir de la experiencia histórica. Porque historia no es solamente un tema de estudio en el secundario o una carrera universitaria. La historia es para que uno pueda aprender de la experiencia humana del pasado para entender mejor la realidad en que nosotros vivimos. Y entonces, mi aspiración con este curso, si de alguna manera se puede decir así, es que pueda aportar un granito de arena para comprender mejor la realidad que los participantes viven en cada una de las sociedades donde ellos viven. Que obviamente, suponiendo y esperando que sean de distintos países, cada uno vive realidades diferentes. Pero puedo suponer que no son menos difíciles una de otras. Puede ser no tan extremas como un estado de guerra, pero sí sociedades
que están hoy asoladas por la crisis política, económica, social, religiosa. En algunos casos puede ser cuestiones de seguridad nacional, no una guerra, pero tenemos el narcotráfico, tenemos violencia social, ¿sí? Y por lo tanto, en cada una de las sociedades los hombres se preguntan cuál es el sentido de la vida en esta realidad, en qué va a derivar esta tensión o esta crisis. Y es mi esperanza que este curso pueda realmente echar cierta luz en el mundo de oscuridad que nosotros vivimos. Queridos estudiantes, como ustedes pueden ver, será el nuevo ciclo de Masterclass del doctor Adolfo Reutemann, de Enoch a Juan, la apocalíptica en el judaísmo y el cristianismo antiguo. Un ciclo, como ya dijimos, de 4 máster con duración de 3 horas cada una, en vivo, obviamente con derecho a asistir las grabaciones que quedan disponibles por un periodo de 1 año, con un certificado de participación que entregamos de parte del instituto a todos ustedes al final. Y bueno, el primer libro que será tratado, el libro de Enoch, 27 de enero. El segundo libro, el libro de Daniel, 13 de abril. El tercer libro, el libro de Apocalipsis de Abraham, 27 de julio. Y el cuarto libro, el Apocalipsis de Juan, el 9 de noviembre. Más información sobre la descripción del temario que pueda aportar a todo lo que ya acaba de decir el doctor Adolfo. Fechas, horarios, costos, absolutamente todo en el link en la descripción del video. No me queda más que invitarlos cordialmente a todos que participen, que sigan estudiando, que sigan disfrutando de la compañía del doctor Adolfo en estas masterclass que son excepcionales y que nos trae mucho conocimiento. Y Adolfo, no tengo más que agradecerte, que podamos seguir 2024 con nuevos proyectos, que este no es el único, por ahí tenemos sorpresas preparadas para ustedes que se van a ir informando en el transcurso del año, cuando sea propicio, pero no nos queda más que agradecerte, Adolfo, por todo lo que nos enseña, por el tiempo, por la dedicación, por todo tu esfuerzo. Bueno, y por mi parte, Yussi, tanto a vos como a Mirta, soy yo el que les agradece el que me hayan abierto las puertas del instituto y por medio de ustedes comunicarme con tanta gente de buena voluntad, cuyo propósito es estudiar, ¿sí? Crecer intelectualmente, y en ese sentido soy yo el que también les agradezco a ustedes, ¿ok? Así que que Dios los bendiga y que todos tengamos un buen fin de año y un mucho mejor 2024. Así será, Adolfo, seguramente. Sigamos trabajando para un mundo mejor, para expandir el conocimiento. Un buen fin de año a todos ustedes. Gracias, gracias, Adolfo. Gracias.